Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Sheila Rodríguez y aquí tenemos una invitada el día de hoy en este podcast, porque ya la energía me estaba mostrando mucho como invítala, invítala y bueno, pues estamos siguiendo la energía. A ella yo la conozco hace ya como 4 años, nos conocimos virtualmente, de hecho todavía no tenemos la buena No, todavía no. fortuna de vernos Pronto. en persona, pero pronto, ajá, estamos manifestando ese momento. Y bueno, nos conocimos en línea. Les voy a contar un poquito por qué. Como saben, bueno, no creo que esta parte no la saben de mí porque no la he mencionado antes, pero yo también he estado en los idiomas. Senia, ella es de Hidalgo, de un estado de México, pero ha vivido en Francia y en varias partes de México también. Entonces, bueno, yo la conocí por eso, por los idiomas y bueno, yo estuve también mucho tiempo en los idiomas. Actualmente estoy ahora en lo energético, que el idioma la energía es el idioma universal y ella sigue en los idiomas dando clases de francés. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo tienen relación la energía y los idiomas. Entonces, como les decía, nos conocimos en línea y hoy, bueno, estamos trayendo este episodio para, pues, aportarles un poquito tanto en la energía como en los idiomas. Así que, Senia, adelante. No, hola a todos, espero que estén muy bien. Pues ya como dijo Shay, pues yo soy Senia, pues nos conocimos en línea, hemos hecho una muy buena amistad a pesar de que ha sido todo en línea. Es muy curioso como pues ya las redes sociales y todo pues conectan con gente muy hermosa. Entonces, pues sí, efectivamente, yo pues ya tiene rato que estoy con esta parte del francés. Yo aprendí el francés muy petit, muy chiquita, y de ahí pues me apasioné muchísimo, no solo por el idioma, sino por la cultura. Entonces yo le seguí, y pues empecé a dar clases muy chiquita, también muy petit. Y luego, pues seguí, me interesó mucho, me fui a, como de asistente de español, es decir, como a dar clases y a ser como embajadora del idioma español y de la cultura mexicana. Y pues me siguió gustando y pues de ahí pues hice una maestría, bueno, dos, una en México y otra en Francia, referente al francés, a la pedagogía, a la lingüística, y pues sigo dando clases y apasionándome por toda esta partecita del francés. Ujú. Sí, tu licenciatura fue hecha aquí en México, ¿verdad? Tu Sí, licenciatura es en... así nada que ver. Ajá. Licenciatura, bueno, soy licenciada en artes digitales y en animación. Ujú. Ah, wow. Ok. Sí, Sí. es que estamos igual, o sea, en ese aspecto. Yo también tengo carreras que no, o sea, nada que ver, como dirías tú. Eh, ¿Cuál, sí. cuál es, cuál fue Ingeniería tu carrera? industrial y administración de empresas Ah, turísticas. Ajá. Pero ok. igual que tú, o sea, también empecé chica con los idiomas y es que yo siento que el alma te va guiando. O sea, en mi caso es Exacto. como a nadie le cuadraba como estar haciendo esas carreras, pero yo sabía que por ahí iba, no sabía por qué, pero sí, hoy en día lo entiendo. O sea, ahí hice conexiones muy importantes en esas Ah, carreras. sí, fue como que fue tu objetivo ahí, ¿no? Tal vez no Ajá, era como dedicarte a eso, ajá, pero era encontrar a las personas, ¿no? Como sí, correctas y así. sí, ajá, Ok, personas, ok. lugares y como también desarrollar pues habilidades que hoy en día me sirven. Entonces, sí, creo que Claro. ahí el alma no se equivoca, te va guiando, aunque a veces a los demás como que no les cuadre mucho lo que estás haciendo, ¿no? Es como, ¿por qué si estás estudiando, no sé, ingeniería, por qué no estás en una planta, en una industria? Entonces, no le tiene que cuadrar a los demás, te tiene que cuadrar a ti. Sí. Exactamente, sí, sí, Sí. sí, totalmente. Sí, muy bien. Entonces, estuviste de asistente y también estuviste viviendo en Francia cuando estabas chica. Ujú. Cuéntanos, Enia, ¿qué fue para ti como?
lo más importante en cuanto al idioma, o sea, tanto miedos como que si se te desarrolló una nueva o diferente personalidad, ¿qué nos puedes decir de esto? Ah, sí, yo siento que sí. Hay una frase de Charlemagne que dice eso justamente, como aprender otro idioma es como tener una segunda alma. Y yo siento que sí es como muy cierto porque bueno, yo me fui a los 8 años de edad a Francia. Yo la verdad, mi papá nos dijo, pues voy a hacer mi doctorado y pues aprendan francés. Y yo así de, sí, ajá. Ay, yo dije, ¿qué tan difícil va a ser poderme comunicar? O sea, ah, no. Y pues yo la verdad, o sea, así como que bonjour, pero lo decía como bien feo y, ay, pues con eso. Pero ya cuando llego, porque yo llegué en una escuela en donde estaban bueno, en Francia se supone que se divide, están las escuelas de niños extranjeros y están las escuelas de niños nativos, pero a nosotros nos recomendaron que no fuéramos como que las escuelas como que de extranjeros, porque había ciertas discriminaciones, no te enseñaban bien, luego como que el choque de culturas era muy fuerte, entonces fuimos a una escuela de nativos. Entonces yo llego a la escuela, todos mis compañeros me querían hablar y yo solo escuchaba guau, 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 guau. No, pues quién sabe qué digan. Entonces, pues no. Entonces sí me costó mucho porque yo en México, bueno, cuando era niña era súper así sociable y hablaba con quien sea, así yo hablaba un montón. Entonces cuando llegué allá y estar pues callada porque no entendías nada de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pues sí fue como que un shock. Y desde ahí yo me volví como muy tímida. Hasta la fecha soy una persona que no parece, pero sí soy como muy tímida, me tienen que sacar plática y así, o sea, soy muy, muy tímida. Pero cuando ya empecé con el francés y ya empecé a hablar, o sea, ya era como que otra cosa totalmente diferente porque ya me atrevía, ya hablaba, si me equivocaba, pues yo les decía, ay, pues ¿y qué? Yo hablo español y francés y tú nada más francés, ¿eso qué? No, o sea, como que saqué como otra personalidad totalmente distinta, que entonces se quedaban así de, ¿por qué es así? Pero está como cool, ¿no? Porque pues eran como más cerrados y así, y yo como que más abierta, más, me reía más y así. Entonces ahí yo sí yo sí he notado que cuando hablo español soy un poquito más tímida, observo más las cosas, más analítica. En francés también suelo ser un poco tímida, pero pues ya o sea, cuando empiezo a hablar y todo, pues ya es como que, sí, no pasa nada, ¿no? Aunque me equivoque, pues ya, o sea, la gente sé que me entienden y no pasa nada, ¿no? Sí, entonces sí, yo siento que sí, sí Sí cambia, sí. sí cambia, sí, 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 yo sí. creo, yo también pienso eso, que sí es como tener una segunda alma y bueno, científicamente está comprobado también que cuando hablas más de un idioma, tienes una capacidad para resolver los problemas de manera distinta, o sea, porque tu cerebro Mm, se enfoca en precisamente, o sea, buscar la solución, que era lo que decías, o sea, ujú. tengo que comunicarme, o sea, y luego no les entiendo, entonces es como constantemente estar en esa situación de, pues se tiene que resolver, o sea, tengo que contestar o tengo que lograr entender de perdido algo. Entonces, sí, el cerebro responde distinto. Y aparte, bueno, aquí nos vamos un poquito en lo energético, toco temas también vinculados a todo lo que es neurociencia y así. Y en este caso, cuando nosotros aprendemos un idioma, hacemos un nuevo cableado. O sea, literal, nuestro cerebro, Mm, la materia gris aumenta, que es como estar ujú, haciendo músculo. Entonces, eso es dijiste. lo que Ujú. sucede. Por eso también pues, sensación de que, ay, se me olvidó la palabra en español o cosas así, ¿no? De que me acuerdo en el otro idioma, pero no me acuerdo en mi lengua materna. Es parte de que el cerebro está haciendo ese nuevo cableado, que está activando nuevas partes. Y bueno, creo que definitivamente sí, tenemos otra alma porque también cada idioma te ofrece como su manera de ver la vida. Para mí así Sí, es. su perspectiva. Ajá, Ajá, exactamente. exacto. Sí, por ejemplo, el español siento que tenemos demasiados dichos como que muy, muy de nuestra cultura, o sea, y todo es como de disfrutar, como de estar alegre y como de, no sabemos cómo, pero va a salir. Sí. Ajá, Entonces, exacto.
creo que también está también en cualquier otro idioma. Así que, ¿tienes algún ejemplo que nos puedas dar así sobre la perspectiva del francés? De cómo... Pues, como, fíjate que de algún dicho, no recuerdo muchos, pero algo que sí se me quedó como que muy grabado cuando yo iba a la escuela allá, es que había muchos dichos que eran como referente a los animales. Ujú, Así, por ejemplo, hay uno que dice fier comme un paon, que es mm, como, fier es como orgulloso como un pavo real, ujú, ¿no? O cuando te dejan plantado que dicen, ¿cómo? Puse un lapin, ¿no? Como que me dejaste un conejo o algo así, como que eso sí, que. O cuando tienes mucho frío, bueno, ahí depende. En Francia dicen froid de canard, frío de pato, o sea, el pato que tiene que ver con eso, ¿no? O en Suiza es un froid de loup, como feroz, como un frío feroz de lobo o así. Pero ujú, también me he dado cuenta que lo hacen mucho porque la gastronomía antigua en Francia pues se deriva mucho, por ejemplo, esto del pato, muchas em, aves como raras que comen, así como cosas como particulares. Entonces sí, son como, sí, exacto, como que enfocadas mucho a su cultura, ¿no? Del por qué, o sea, frío de pato, eso que, ujú. sí, Sí, cositas sí. medias chistosas. Sí, que yo también, sí, bueno, los años que di clases, sí, también, o sea, me doy cuenta de que definitivamente el idioma va ligado a lo que vas viviendo, a la cultura. Entonces, claro, o sea, ahí tiene todo el sentido. De hecho, yo cuando daba mis clases de inglés, así, yo les mencionaba, es que, o sea, todo el mundo piensa que el inglés es súper wow y que es bien difícil, y así, pero realmente el inglés viene de una mezcla de muchos idiomas. Y, por ejemplo, el inglés era el idioma de los pobres. O sea, los ricos eran quienes tenían el idioma como nice. Y precisamente, o sea, hay palabras en inglés que son tomadas del francés y es Ujú, porque obviamente la realeza hablaba con esas palabras que es todo lo que dices de la gastronomía francesa. Entonces, sí, o sea, y los alumnos es como, ¿en serio? ¿Cómo que era el de los pobres? Pero ya cuando aparece Shakespeare así, entonces ahí es donde el inglés toma otro rumbo, ¿no? Y otro ya se vuelve significado. nice. Ajá, sí, porque él Ujú, implementó muchas nuevas palabras y ya se hizo como que, wow, wow, el inglés, ¿no? Y el inglés británico y así, pero realmente, o sea, en el origen es una mezcla de muchos idiomas y aparte, pues sí, la clase rica eran los franceses, cuando hablamos de Normandía y todo eso. Entonces, sí, ujú. definitivamente yo también creo que se vincula mucho a lo que vivimos, a lo que comemos, etcétera. Y Sí, exactamente. más hoy en día con las redes sociales. O sea, Sí, que se ha ido, que cada idioma se ha ido modificando tanto. sí, exacto. Y yo siento que también depende mucho también como de la región en donde estés viviendo o estés aprendiendo el idioma, también como que influye un montón. Porque yo me acuerdo que yo cuando aprendí francés, pues yo aprendí, bueno, en el sur estuve viviendo en Toulouse, que está súper cerca de España, entonces la R era como más seca, y todos, hablas como con R seca o como, como la entonación, ¿no? Que también era muy abierta, muy nasal, y ya después cuando me fui, por ejemplo, a Rennes, que era el norte, era así de, hablas como curioso, ¿no? Así como que, ¿y por qué? Porque cada región también tiene como que su forma de hablar, sus propias como costumbres, entonces también eso influye un montón de como que con quién te, ¿cómo dicen? Ajá, bueno, de las lenguas en contacto con las que estuviste y con quiénes estuvieron esas otras personas, ¿no? Y así. Y eso pues también te forja tu personalidad y también si hablas otro idioma, como que esa perspectiva como más abierta de la vida o más Ujú. cerrada también. Ujú. Sí, sí, porque hay gente que, o sea, puede usarlo como para, sí, ser más abierta o conocer más o sí, pero habrá gente que no, porque sí, sí, creo que siempre existe un miedo de cierta forma, como a equivocarte o a no saber todo o no pronunciar bien, o creo que siempre está como ese miedo.
a lo mejor que no se hace tan presente a veces, pero está, porque no es lengua materna. Pero sí, o sea, definitivamente creo que te va forjando pues tu personalidad. Y pues estar aparte en el país, sí, eso es salir completamente de tu zona de confort. Entonces, sí. Ok, y Sí. bueno, ahora ¿tú sientes que al estar en estas diferentes partes de Francia, accediste como a una nueva energía, percibiste el ambiente distinto? ¿Qué nos puedes decir de eso? Ah, sí, 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 totalmente diferente. Por ejemplo, primero que estuve en Toulouse, pues sí, la gente, bueno, hasta lo que a mí también se me hace bien curioso es que hasta la fisionomía cambia mucho. Por ejemplo, si te vas a Toulouse, pues la gente generalmente es como más castaña, pues su acentito cambia mucho, eh, como que hay muchas personas que son como, bueno, que hablan vasco también, o que su familia es de España y cosas así. Bueno, el segundo lugar en donde estuve pues fue en Marsella, pues igual Marsella, hasta los franceses dicen Marsella, o sea, es Francia y Marsella otra cosa, porque está lleno de extranjeros, ahí sí vas en el metro y ves de todos los colores, como que es bien, o sea, muy cosmopolita, sí, como que la gente hace lo que quiere y nadie les dice nada, es como curiosa y como más, también como que la gente muchísimo más abierta que, por ejemplo, Toulouse y es así como que muy, muy distinto. Pero en donde sí me llevé una sorpresa fue en Rennes, que bueno, es al norte, que justamente Rennes está en la Bretaña francesa, ¿m? Que de hecho antes ese territorio era de Inglaterra, pero después Francia se quedó con ese territorio y ya, por eso es la Bretaña francesa. Y también allá la fisionomía, así todos son como súper, como altos, flacos, pecosos, y es porque también como que tiene pelirrojos, hay muchos pelirrojos también porque son parte de los celtas y de verdad tienen como que tú piensas, ah, los del sur son buena onda, pero los de Rennes, bueno, los de Bretaña, son como más abiertos, les gusta más la fiesta, son como, sí, como que no te ven como tan mal si eres extranjero, y también vas a lugares, o sea, obviamente en toda Francia, porque pues está como que pues hubo la guerra y todo eso, pero a mí sí, o sea, a mí me encantó mucho Bretaña porque hasta se siente como una vibra, como, como, como una energía como diferente, porque hay como también así como Stonehenge, hay como piedras así, y se supone que ahí está el bosque en donde estuvo Merlín, ahí está la tumba de Merlín, o sea, y como que de verdad son como vibras bien raras. Me acuerdo que yo estuve viajando en varios pueblitos con mi mamá y sentíamos hasta como que la energía como que cambiaba y era bien chistoso porque se sentía diferente, o sea, pero se sentía como una vibra como de fantasía, como una vibra rara, o sea, y eso en ningún lugar lo había sentido, jamás, jamás, jamás. Sí, como bien particular. Sí, eso definitivamente, bueno, yéndonos al enfoque energético, sí, o sea, también nosotros, la forma física en que nos vemos, mucho viene, claro, por los genes, pero también viene por las creencias. Eso es muy interesante, como, no sé, debo de tener la piel más oscura para soportar mejor, para como aguantar el sol, ¿no? O cosas así, o sea, porque trabajas en el campo, así. Entonces, sí, claro, nuestro físico también va ligado a pues a las situaciones en que está el país, llámese clima, llámese, no sé, incluso economía o así, ¿no? Em, entonces, definitivamente el estar en esos lugares, pues, y yo y se lo comentabas en el otro día, creo que cuando viajas, incluso puede ser no a un lugar tan lejos, incluso cuando cambias de lugar de que a las afueras de tu ciudad o así, un pueblito, un rancho, lo que sea,
Sí. cambias de energía y descargas nueva energía, descargas nueva información y tu alma como que reconoce algo ahí. Entonces, simplemente a un lugar tranquilo y tú, o sea, el estar acelerado y así cambia, te relajas y ya vienes como a la ciudad como más tranquilo y así. Entonces ahora imagínense también a lugares, o sea, los celtas, ahorita que mencionabas, ellos eran brujos verdes, entonces, brujos verdes por excelencia. Entonces, de hecho, ellos hacían muchos rituales por solsticio, por lo de Halloween, etcétera. El Halloween viene de allá, de hecho, de los celtas. Entonces, son brujos verdes. Así que Merlín era un experto pues para comunicarse con los animales, para precisamente hacer que los elementos y los elementales, pues trabajaran con él. Entonces, sí, definitivamente ahí hay muchas cosas muy místicas. Ok. Y por ejemplo, bueno, yo no sé, pero brujo verde te refieres como de la naturaleza. Sí, ajá, brujo Ah, ok, verde es ok. como, sí, o sea, por ejemplo, bueno, yo en lo que yo hago, yo soy como más cuántica, como que así estuviera sola, yo sé que con mi mente, o sea, trabajándola, sé que puedo lograr cosas. Y en ser brujo verde es más como, bueno, vamos a usar, no sé, la lavanda, vamos a usar el romero, vamos a hacer alguna mezcla, vamos a quemar unas hojitas, vamos, a pedirle, no sé, a la madre tierra. Claro, todo es importante. O sea, claro que en la vida, pues para eso están los elementos. O sea, llámese cuarzo, llámese agua, llámese fuego, o sea, para eso están, para el servicio nuestro y para potenciar lo que estamos pidiendo. Pero les digo, así si Ok. no tuvieras nada, o sea, cuánticamente, o llamémosle oración, rezar, pedir, como tú le quieras llamar, funciona. O sea, funciona cuánticamente porque es tu fe la que hace que se produzca el milagro. Pero los brujos verdes, que en ese tiempo, que aquí nos vamos a la cuestión de la frecuencia de la Tierra, que hoy en día está subiendo mucho la frecuencia de la Tierra porque necesitamos una nueva conciencia. O sea, necesitamos que más gente esté en este despertar. Pero años atrás, pues no era así, la frecuencia de la Tierra no era tan alta. Entonces, precisamente por eso se usaba que el huevo, o sea, un brujo verde usaría un huevo, por ejemplo, de que para una limpia y así porque Ah, el sí. huevo ayuda a absorber. Entonces, eso es ser brujo verde. Entonces, y hay diferentes tipos pues, o sea, de magia, ¿no? Magia rosa, magia blanca, negra, claro. Hay de todo, pero pues también vas viendo como que se te acomoda más a ti. Y les digo, o sea, todo esto hoy en día es más fácil, pues por así decirlo, manifestar. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la Tierra, ahora sí que la Tierra, el planeta Tierra nos está ayudando a llevar la conciencia más rápido, o sea, más elevada a más gente. Y es por eso que, no sé, de repente un día, bueno, no nos vayamos tan lejos. Zen y yo, o sea, el día en que nos escribimos así fue como, oye, es que o sea, he recibido como que hagamos un video y así, ¿qué te parece? Para podcast y así. Y de que sí, te estaba pensando hace unos días y yo de que, oh my God, y yo he estado viendo cosas de Francia, o sea, Sí, entonces, ahí incluso explica yo. ayer, o sea, le decía a Zenia de que una persona, o sea, que no veía desde hace años, desde la pandemia, y ella tomaba clases de francés, entonces, donde yo trabajaba, entonces es como, claro, ahí está la señal, ahí está la confirmación. Entonces, a eso me refiero con que también la frecuencia de la Tierra está subiendo, que todo esto Ok. se va presentando, o sea, accedes, por así decirlo, más rápido a milagros, a cosas que a lo mejor ni siquiera te imaginabas y pum, de repente pasan. Ujú. Ok, ok. Y Ajá. por ejemplo, s- con eso que mencionas de que la frecuencia de la Tierra ahorita está como elevada, ¿crees que también sea importante? Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho eso como como tú dirías, magos verdes y así, Ujú. porque me gusta mucho eso de la naturaleza y así, pero ¿crees que, por ejemplo, para estar todavía como que más en contacto con la naturaleza, no sé, como que ir a un bosquecito o caminar en tierra o algo así?
Sí, puedes hacerlo, o sea, puedes irte de que a un bosque o así. Yo todos los días trato de ir a la naturaleza, e incluso, o sea, sea aquí en la ciudad, a un parque, a una plaza. Me pongo a leer o simplemente, incluso me he llevado la compu, y así de que es impresionante, pero la naturaleza te ayuda mucho como a estar en el aquí y ahora, y el ahora, y como a descargar información. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque simplemente el sonido de los pájaros te ayuda. O sea, o bueno, lo que está en YouTube, por ejemplo, de que como que el agua cae, sonidos de fuente o cosas así, también, pero pues qué mejor que sea en vivo, ¿no? Y sobre todo, Claro. bueno, en lo energético también está el grounding, que es poner tus pies en, así, simplemente, o sea, descalzos en tierra. Puede ser en tu casa también, pero pues qué mejor si vas todavía a un parque. ¿Por qué? Porque precisamente con todos los aparatos nos cargamos de iones positivos, entonces nos sobrecargamos y necesitamos iones negativos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces grounding, pones tus pies en la tierra, pues tu energía cambia. Haz de cuenta que la madre tierra absorbe esa basura, por así decirlo, esa basura energética, esa sobrecarga. Ujú. Ok, ok. Ajá. Como, tipo como la fotosíntesis, que pues las plantas agarran lo negativo y luego ya producen el oxígeno, así. Entonces es lo Ah, mismo, pero pues en nuestro cuerpo. Sí, por eso órale. incluso abrazar algún árbol y, o sea, incluso tener plantitas en tu casa, mascotas, Ujú. las mascotas también son súper útiles para también armonizar ambientes, sobre todo los gatitos. Ah, ok. Sí, sí. Órale. Y bueno, desde el punto de vista energético, pues también, como decías, o sea, precisamente por todo esto de, por así decirlo, que hay portales, como decías ahorita, de las piedras y todo eso, sí, o sea, también ahí accedemos a diferentes conocimientos o tipos de ADN. Por ejemplo, ya si hablamos de Transilvania, así, pues ahí hay ADN de vampiro, Europa Mm, hay mucho ADN de lobo y así, pero bueno, este tema ya igual y lo platicamos más adelante, pero porque es muy sí, sí, sí. extenso, pero, Wow. pero sí, o sea, por ejemplo, México también, pues su energía es de mamá, ¿no? O sea, en México es súper apapachador. Ajá, Ajá. ajá, es Sí. la Yo te búsqueda. ayudo, yo te cuido. Sí, 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 sí. ajá. Y por eso los extranjeros aman nuestro país, o sea, porque se sienten como en casa, literal. Porque claro, México es una energía de mamá, Estados Unidos es de papá, entonces sí, inconscientemente nosotros vamos buscando esas energías y también nuestra alma va Mm, reconociendo como esas cosas, esa información o así. Entonces, bueno, tip que les dejo aquí, sí, o sea, cuando vayan a un lugar, llámese hasta un rancho, un pueblo, lo que sea, accedan a esa información, o sea, pidan que se descargue la información. Incluso si te vas a casa de un amigo accedes a su energía. Ya tú sabrás si te conviene o no, ¿verdad? claro, Ajá, exacto. ya tú sabrás Sí. Sobre si aviso quieres no hay algo más. engaño, cuidado. Exacto, sí, 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 si es sí. alguien que te dices, oye, es que pues lo admiro, pues en, claro que cuando entras a sus casas o así, accedes a esos códigos, a esa energía. Sí, Mm, ahora pues imagínense un país, un pueblo, etcétera, claro, sí. sí, Ok, Leti, sí. muy interesante, ¿verdad? Todo lo que se mueve. Súper, súper, sí. Wow. Sí. Ok, y bueno, como asistente, ¿qué nos podrías platicar? ¿Cómo fue tu experiencia? Ahí ya estabas más grande, ¿verdad? Ya cuando Sí. regresaste. Ujú. Sí, porque me fui de asistente, creo que tenía 26. Y bueno, pues sí, ¿qué puedo contar? Pues sí, también fue una vibra bien chistosa porque, bueno, bueno, mi nombre, ya saben, es un poquito raro, pero ¿por qué? Porque, bueno, ahí voy a contar por qué. Ajá, sí. Mi papá es científico, entonces siempre quiso que su hija tuviera las tres incógnitas de las matemáticas en su nombre. Wow.
pero pues no encontró ninguno. Encontró, bueno, el mío, ¿no? El Xenia. Y es un nombre griego y significa mujer hospitalaria. Mm, Este, y yo llego a Marsella, que fue cuando, o sea, para mí Marsella fue un lugar en donde, a pesar de que, pues sí, aprendí muchas cosas de lo de enseñar y así, también fue como mucho para mi vida, porque fue, o sea, Marsella fue el punto en donde yo empecé ya a independizarme. Entonces yo llego a Marsella y lo primero que hice fue ir a museos, pues para conocer un poquito más del lugar. Y me voy enterando que pues estuvieron ahí los griegos. Ujú. Entonces sí fue como mm, de, ay, no. Y ahí yo estaba así de, los griegos, los griegos. Porque pues sí, uno de mis sueños pues era ahí así como que conocer Grecia y todo esto. Y sí, ujú. y está Marsella y está en el puerto, hay una placa que dice, este puerto fue, de hecho, el puerto de Marsella es el más antiguo de Europa y de Francia, más bien de Francia, no de Europa, de Francia. Y dice, este puerto fue como habilitado, digamos, por los griegos en el año tal antes de Cristo, o sea, y ahí está como que la placa. Y así de, no, y así como que hay muchas cosas como que súper interesantes que digo, wow. Y Sí, también hay una estatua que se llama El Viajero, que también, o sea, yo cuando la vi me encantó. Ya después en la maestría le tomé fotos y todo, me tomé fotos con esa, pero hasta ahí. Pero pues por algo, como dices, todo pues se conecta, porque ya cuando hice mi maestría, presenté un proyecto y dije, ¿de qué lo presentaré? Y me acordé de esa estatua. Bueno, ya después te la envío para que la pongas. sí la he Ah, visto en Google, en el viajero. imágenes, pero miren, para que Ah, sí. Sí, es sí, sí, como exacto, es esa. esto Ujú. como vacío, como Ajá, un como cortado. agujero, ajá, como cortado, ajá. Ajá. Sí, entonces yo empecé a investigar, dije, creo que eso está bien como para la materia, porque era la materia de interculturalidad. Entonces ahí vi que era un artista que era de Algeria y que de niño se fue a vivir a Francia y después se fue a vivir a Marsella y ahí explica por qué empezó con eso, que es justamente para las personas que emigran, que realmente están así. O sea, porque una parte se queda, o sea, rasgada porque se queda en su país y la otra pues se sienten huecos, pero también lo bonito de que te quedes como que rasgado, así como la imagen que mostró Shay, es justamente eso, porque no estás rasgado y no estás incompleto, sino el lugar a donde llegas es lo que te completa. Entonces se me hizo así como que muy hermoso y pues sí es cierto. Y de hecho ya de ahí empecé como que a investigar más y decía, no, es que Marsella es la ciudad para las personas que quieren transición, que buscan un cambio en sus vidas. Y Marsella, y ahí decía muchos así, Marsella es, o sea, si tú quieres transformar tu vida, o tú llegaste así como que de la nada a Marsella es porque Marsella es como que así como que tu punto de partida. Y pues lo veo porque pues he vivido muchas cosas desde ese entonces. Entonces como que a mí sí, Marsella, yo la quiero mucho, me ayudó mucho a aprender de mí, de Mm. los demás, porque también pues Marsella es una ciudad que sí, obviamente hay franceses y demás, pero la mayoría que hay son árabes. Entonces como que hay mucha, pues sí, mucha cosmopolita, como decía hace rato, aprender a convivir con otras culturas que no conoces mucho y ver los tianguis que hacen los árabes o como los tianguis que haces en México y en otro lado no los ves un buen en Marsella, o sea, como cositas muy chistosas, que que también me hicieron como que, pues sí, como aprender mucho de mí misma. Yo iba pues a aprender de Francia, ¿no? Pero también me hizo como que aprender de mí, saber lo que quería hacer, o allá en donde me decidí por la maestría. Así fueron como que muchas cosas que llegaron así como que ten, y yo así de, ay, esperen, esperen. Llegó un momento en donde ya estaba como de, así como de, ay, no sé qué hacer, por qué estoy aquí, a dónde voy, cómo, o sea, ya casi terminando de ser asistente, que también me gustó porque también les enseñé mucho a los niños pues de la cultura mexicana y estaban fascinados y les llevé dulces y estuvo muy divertido también ahí. Pero pues sí, fueron como muchos, como
llamados o avisos de que Despertares. Ajá, despertar, exactamente, ajá. sí, como Sí. que fue el gran despertar para mí. Sí, sí, sí. Sí, es que creo que dentro del despertar como que vamos teniendo pequeños como despertares, como o subdespertares. Creo que, o sea, como que tenemos uno grande, pero que está formado por varios chiquitos. Entonces, sí, definitivamente nuestra alma va, va reconociendo. O sea, nuestra alma sí recuerda las cosas, pero al momento ya de ser humanos es como se ve en cero, o sea, Ajá, es exacto. completamente nuevo y tienes que ir recordando poco a poco. Entonces, sí, por eso hay lugares que nos llaman. em, y ahorita que decías eso del viajero, sí, definitivamente. O sea, para personas que todavía no han vivido en otra parte, sí, una parte de ti se queda allá y una parte de ti, pues te traes una parte del lugar. Entonces, y ya desde lo energético, pues dicen que también nuestra alma, o sea, el lugar que nos llama o así, es porque hay fragmentos de nuestra alma ahí, o sea, como haciéndonos querer volver para recordar algo o tener tomas de conciencia o así. En este caso, bueno, tú hablas de Francia, en mi caso, ahorita el enfoque es Francia, de hecho, todo de Francia. Hasta ayer le decía a Zenia, me topé a esa persona, o sea, de no verla en años desde la pandemia, de repente alguien que estudia francés es como, wow, o sea, entonces les digo, ahorita el enfoque es Francia, pero lo mismo me sucedió a mí con Alemania, o sea, era como mm, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué hasta en la sopa veo Alemania y así, ¿no? Y ya estando allá, obviamente entendí cosas, pero lo que dice Senia es, sí, o sea, en este caso ella pudo reconocer su nombre por lo mismo, o sea, de su papá lo hizo con toda la intención y pues, o sea, fue gracias a que encontraste eso de Grecia y todo. Y sí, o sea, quiero mencionar aquí que también en cuanto a lo energético, lo impresionante es que a veces pensamos de que, bueno, yo en este caso así era, wow, Francia, wow, no sé, Holanda, Alemania, etcétera. Pero si te vas muy atrás en la historia, nos damos cuenta de que todo empezó gracias a Grecia. O sea, todo lo que es cultura, arte, el filosofar, el hecho de que quién soy yo, como decía Zenia, o sea, bueno, es que a dónde voy, qué estoy haciendo aquí, y ahora qué, y por qué, y etcétera, ¿no? Entonces, en Grecia es esa energía. Grecia es esa tierra de grandes filósofos donde siempre se estaban cuestionando y bueno, ellos pues que también tenían diferentes dioses y así, o sea, eran muy, muy, muy sabios y los romanos, o sea, realmente replicaron lo de ellos, nada más que los de Ujú. Grecia era como yo me veo a mí mismo, yo tengo que trabajar en mí y yo me autocastigo. Y en Roma es como, ok, sí me encanta todo eso, pero yo no me voy a castigar a mí mismo, que mejor los demás paguen por mis cosas. Entonces, también por eso fue lo de los leones, o sea, que los aventaban a los leones y así. Sí, es Entonces, cierto, sí. sí, la diferencia es que sí también Roma, o sea, bueno, Italia tiene una, pues, presencia muy grande en Europa, o sea, en general, llámese los castillos de los reyes, en los museos, ni se diga. Entonces, y eso creo que a veces como que de este lado, en Latinoamérica, como que a veces olvidamos eso. Como que a veces decimos, wow, Europa y España, Alemania, etcétera. Pero realmente la cuna de esto es Grecia y después los romanos replicaron, los italianos. Entonces, y como saben, o sea, Roma, menciono mucho Roma porque pues ahí va la religión. Entonces, a través de la religión, Sí, sí, uff, o sea, lograron, pues sí, dominar. Entonces, sí. pero si ya te vas a las bases, a la historia, todo empezó con Grecia. Y como les decía, Italia es una cultura más de que los demás paguen, que los demás... eh, yo solo quiero tener el poder, ¿no? Es como más del ego, de yo puedo, yo el Luego lo grande. que quiero, ajá. Ajá, Sí, sí, sí. exacto. Ya no es tanto como que ver mis errores y ver a dónde voy, dónde estoy así, sino como qué puedo conquistar, qué puedo tener, ¿saben? O sea, como más así del ego. Entonces, sí, o sea, yo como que he cambiado mi perspectiva en eso y digo, wow, o sea, todo empezó ahí, o sea, realmente todos los demás aprendieron de ellos.
Y la otra civilización, bueno, como les decíamos ahorita, los celtas, que los celtas pues provienen de la parte de Irlanda. Entonces, sí, Ujú, eso es toda una mezcla. Al final del día tenemos cosas en común, eso sí, eso ni se duda, pero sí, es muy interesante cómo tu alma te va indicando, o sea, a qué lugar ir, porque tienes ciertas cosas que puedes descargar. Ujú. Y ujú, definitivamente, exacto. o sea, el estar fuera de tu país, pues sí, cambian muchas cosas. O sea, simplemente ya no tener ni tu cama, ni tu mismo idioma, ni tu clima, ni tu gente, o sea, Exacto. ni tus tradiciones. Entonces, Ujú, sí, definitivamente esa estatua creo que es una explicación muy clara de lo que ujú, representa un viaje. O sea, ya ni siquiera el vivir un viaje, porque exacto, sí, sí. cosas cambian. Sí, ok, Sí. muy bien. Y bueno, ahora en cuanto actualmente tú estás en México, ¿qué es lo que más aprecias de acá? ¿Qué es lo que más valoraste después de haber vivido allá? Pues yo siempre fui como que, sí, a pesar de que estaba en Francia y así, y la típica pregunta, pero ¿por qué no te quedas allá? Si allá es Ujú, guau, pero eh, sí, y una vez estaba platicando con mi prometido y le dije, ¿sabes qué? O sea, tantas personas que me dicen esa pregunta que es que yo jamás, o sea, yo jamás dije, ay, o sea, jamás pasó por mi cabeza de decir, ah, yo me voy a quedar para siempre allá, bye, ¿no? No, nunca. Este, dije, pues quién sabe, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que sucede, pero pues nunca me llamó. ¿Por qué? Porque siempre como que recordaba cuando era niña y recordaba pues a mi abuelita que hacía todo a mano, que nos hacía como que, porque bueno, mi abuelita pues obviamente vivía con nosotras y nos hacía todo y así. Y extrañaba eso, extrañaba a mis amigos, extrañaba los dulces, por ejemplo, ¿no? Así todas las papitas, el chile, que yo no soy mucho del chile y así, los taquitos, o sea, como que todo eso, pero también lo que extrañaba mucho era como, como justamente como tú dices, ese como que apapacho de, ay, todo está bien, no te preocupes, yo te cuido, qué es lo que necesitas, y allá era así de cada quien su vida y chido, ¿no? Así de, ay, como que eso sí duele, o sea, no. Entonces, como que yo también trataba de, o sea, con mi francés, pues trataba también de ser así, como que más como mamá gallina, de yo te cuido, estás conmigo, y así. Entonces como que también, como que se les hacía raro, pero también les gustaba como que esa manera. Y dije, pues es que yo ja, no puedo, no puedo irme de México porque pues me encanta la comida, como que hasta el sol como que te hace como que eres como más feliz, no sé, como más alegre, los colores, este, como que como diría Dalí, el surrealismo de México, porque pues sí, o sea, nosotros nos las ingeniamos como sea y allá solo está el plan A y y no se puede, y claro que sí, puedes hacer esto y esto y esto y esto y esto y acá no, y como que todo eso, como que sí pues yo creo que de manera inconsciente, pues sí como que le extrañaba, como que esa como creatividad, pero a la vez como esa como espontaneidad, no sé si se dice así, ujú, espontaneidad, espontaneidad. y, Ujú. y esa como chispa alegre, así de, no pasa nada, o sea, no, como la típica frase que dice, ¿no? En donde comen, le ponemos más agua a los frijoles o así, o sea, y allá es así de, no, es que solo está este plan y esto no se puede, entonces ya nunca se va a poder y siempre el pesimismo y es que no, y es que la. No, pero ¿por qué no? ¿No? O sea, no pasa Sí, nada. yo creo que le acabas de dar al clavo con la palabra creatividad. O sea, creo que aquí, precisamente también porque en Latinoamérica en general, como los sueldos no son tan altos como son allá, es que digamos que, no sé, Europa, Canadá, Estados Unidos.
todo mundo tiene calidad de vida porque todos los sueldos son buenos. Entonces no es como que, yo tengo más, yo tengo menos, se nota muy claramente. No, o sea, entonces en Latinoamérica, como no es así, como los sueldos son no tan altos, incluso teniendo carrera, a veces como que no vemos nosotros que gracias a eso también somos muy creativos, o sea, surgen negocios Exacto. de muchas cosas, o sea, llámese que vas a la plaza principal y está alguien vestido de Grinch y te tomas foto con él y ya eso es un negocio. O que vas en el carro Sí, y de repente te venden papitas o chicles o lo que sea. Entonces, eh, somos muy creativos y pues estando en esos países que mencioné anteriormente, pues no tienes la necesidad porque el sueldo está bien. Entonces, creo que si nosotros somos muy creativos y somos como de, pues, a ver, vamos a intentarlo, o sea, dale. Entonces, sí, ese calor, esa creatividad, esa energía, pues, femenina, sí. al final de cuentas, de creación. Y sí, o sea, definitivamente, mm, la gente siempre, a mí también, es que ¿por qué no te quedaste en Alemania? Siempre hacen eso, pero yo creo que, Exacto. ajá, y yo también lo llegué a preguntar antes de irme, pero creo Ujú. que cuando ya lo vives, cuando ya, hubo una frase que a mí me dijeron alguna vez como, cuando seas extranjera, lo vas a entender. Y hubo otra frase que me dijeron, volver al hogar siempre es algo que no se puede explicar, algo así. Y yo no lo Ujú. entendí en ese momento, ya cuando obviamente fui extranjera, ahí fue donde dije, a esto se referían. Entonces, Ujú. Sí, sí, claro. creo que a veces en Latinoamérica romantizamos mucho la vida en otros países que son de Mm. primer mundo, pero luego te das cuenta de las diferencias que decías tú ahorita y es como, oye, pero ¿qué me hace rico realmente, no? O sea, convivir con mi Exacto. familia o tener un buen sueldo y pero estar solo o cosas así, ¿no? O Sí, sí, ok, claro. ¿Cuáles son tus prioridades, no? O sea, ajá, ¿qué el te hace sol. rico? Exacto. Sí, el sol Ajá. simplemente, el sol. O sea, yo viví en Hamburgo y está al norte de Alemania y el julio de allá, o sea, el verano, era un octubre de mi ciudad, o sea, fresco. O sea, no era ni siquiera caliente, o sea, era como, no sé, no pasábamos de 24 grados, 25 a lo mucho. Ajá, y todos los días llovía, entonces simplemente Ah, el sol, o sea, no ver el sol por meses, claro que tiene un impacto en tu cuerpo, ¿no? En tu cerebro, o sea, todo lo que es endorfinas, todas las inas, serotonina, etcétera. Entonces, pagas un precio. Entonces les digo, a veces creo que sí, sí tenemos muy romantizado como que todo es perfecto allá, pero pues depende de qué es tu prioridad. Si, si exacto. tu, si tu salud, por así decirlo, económica o tu salud mental. O sea, ahí ya vamos viendo diferentes panoramas. Claro, puedes estar allá y si Exacto. tienes herramientas energéticas de desarrollo personal, fe, todo lo que tú quieras, pues qué bueno, adelante. Pero si no, pues se vuelve algo pesado. Entonces, sí, Ujú. definitivamente esto es un tema muy controversial. Sí, 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 sí. pero es muy interesante. Totalmente. Es muy interesante y cada quien va a tener Sí. su propia historia. Nadie, o sea, si le pidas opinión a muchas personas, al final tu historia va a ser tuya. O sea, si estás pensando irte o no, pues lo tienes que vivir tú. Tú eres quien va, Exactamente. Sí, tú tú eres eres quien. quien decide lo que va a hacer con su vida y está padre, ¿no? Ajá, No y es porque por alguien algo que no. y es por eso que Exacto. tu alma te va a guiar. Y si es para ti, se va a dar. Y si no, las puertas se van a cerrar y está bien. Cualquiera de las dos que pasen, está bien. Muy Exacto, bien. sí. Y por último, última pregunta, vámonos a lo energético. ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cómo fue que, digo, porque nos conocimos, la razón por la que nos conocimos fueron los idiomas, ¿verdad? Yo te mandé mensaje y dije, Exacto. ay, ojalá me conteste, porque yo vi videos de ella en YouTube, por cierto, síganla, ella sube
en ese momento yo, yo di con ella por el trámite, porque yo me quería ir a Francia, nada más que luego sucedió la pandemia y bueno, ya saben, un buen de cosas. Al final yo no me fui, pero ella estaba allá, entonces ella subió, ella documentó, hace cuenta que su trámite, y pues yo la contacté por Instagram, creo, y me contestó. Entonces, pues ahora la razón, les digo, fue de que dile que hagan un video o así, y yo, bueno, ok, voy a seguir las instrucciones que me estás dando, Dios. Así que, pero pues les digo, nada es casualidad, así eh, Exacto. que nos diga ahora ella qué fue lo que le llamó, qué vio, etcétera, porque les digo, ella ya también me iba a escribir. Sí, pues fíjate que no sé por qué, no me acuerdo, pero recuerdo que empezaste a subir como que más contenido en Insta Ujú. y pues sí, yo siempre cuando los veo siempre te doy like y así, pero dije, ay, quiero hablar contigo, o sea, como que algo decía, es que tengo que hablar contigo, ¿sabes? Pero se me olvidaba, ¿sabes? Así como de, ay, sí, tengo que hablar con ella, como que hay algo que me decía. Hasta que una vez dije, no, como que me siento rara aquí, porque ahorita estoy viviendo en Aguascalientes, como que me siento rara aquí. Dije, es que yo sé que Shade va a tener la respuesta, le tengo que hablar, y es que algo que me decía que le tengo que hablar, le tengo que hablar. Y fue justamente, vi un video tuyo y dije, es que sí, te tengo que hablar, y me hizo mucho clic en ese momento ese, por eso lo compartí en mi historia, y que me dijiste, muchas gracias, que no sé qué. Y dije, no, ya, o sea, se tenía que dar, o sea, el hablar, exactamente, sí, sí, sí. Pero siempre ha sido bien chistoso porque, o sea, me acuerdo cuando me contactaste y todo, y que pues ya empezamos a platicar y así, pero fíjate que me han contactado otros asistentes y pues sí, cada quien su vibra como quiera, ¿no? Pero siento que contigo fue como que diferente a otros, porque otros es así como que resuélveme mi duda, bye, ¿no? Y ya, Mm. ¿no? Y pues está bien, felicidades y chido, pero siento que contigo ha sido como que no sé si antes, así como que de eso de las vidas que habíamos estado Pasaba. platicando, como que, ajá, fíjate que a pesar de que no nos hemos visto, siento que ya, o sea, como si hubiéramos sido amigas desde hace un montón de años y así. Sí, 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 como que sí. se siente esa familiaridad, ¿verdad? Como esa Ujú. confianza. Sí, a mí también fue lo mismo. Recuerdo que yo estaba buscando en YouTube, porque ya había impreso los pasos y todo y tenía todo anotado y así, pero mi mente perfeccionista de ese tiempo era como, no, no se me puede pasar nada. Entonces dije, bueno, le voy a preguntar tales dudas y así. Y fue como, o sea, esa familiaridad, o sea, como, no sé, no la siento lejos, creo que así lo diría, o sea, como no la siento lejos, no la siento como una completa extraña. Y luego ya, en ese entonces yo todavía no estaba en lo energético como tal. Entonces fue como al ir aprendiendo de todo esto, al irme formando y sobre todo al ir practicando, fue donde ya dije, wow, o sea, esa fue de hecho la decisión, que todavía no hablo mucho de esto en este podcast, pero esa fue la decisión donde fue el momento donde yo tomé la decisión de, es que esto tengo que compartirlo. O sea, me encantan los idiomas, amo los idiomas, o sea, a los 20 oficialmente di clases, pero empecé desde mucho antes, o sea, yo daba clases gratis, o sea, yo ayudaba para que pudieran pasar sus exámenes y los extras y así, ¿no? Desde muy, muy chiquita, es más, desde primaria ayudaba y me encantaba el inglés y el español y así, pero ya cuando empiezo yo a vivir esto y sobre todo a entender, o sea, como ahorita hablábamos de que el mago Merlín, que lo místico, que el ADN, o sea, fue como, o sea, ¿qué es esto? O sea... Ahora entiendo muchas cosas de mí, como decía Zenia, lo de su nombre, o sea, la carga energética que tiene tu nombre, la numerología de tu nombre, etcétera. Y fue como, ya entiendo muchas cosas de mi vida. O sea, ya entendí por qué hice esto, ya entendí por qué frecuento a esta gente, ya entendí por qué me topé a tal persona, etcétera. Entonces fue como, ¿por qué? Antes no lo supe. Pero bueno, Ajá, sí, la sí, sí. información llega en el momento adecuado, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Entonces, definitivamente, o sea, para mí
esto fue muy, muy impactante y ahí fue donde dije, es que la energía es el idioma universal. O sea, es que todos los idiomas son importantes, pero la energía es todo. O sea, porque para mí la energía es mismo Dios mostrándose. Y Ujú. muchas veces a mí me pasó que me decían por Alemania de que, no, pues es que el mundo es pequeño, pero ya estando en Alemania yo me di cuenta de que el mundo no es pequeño, o sea, realmente todos estamos en el mismo mundo, en la misma telaraña. Entonces, donde uno se mueve, la telaraña completa se mueve. Y se siente Ajá, de aquí a exactamente. China, de aquí a Australia, de aquí a donde tú quieras. Entonces, por eso ahí fue donde yo dije, wow, o sea... Qué impresionante. Le decía a Senia que lo último que me pasó así como de, órale, o sea, fue que en noviembre 2025, estamos actualmente en el 2026, mayo 2026, yo quedé de verme con una chica en Alemania, en un pueblito, o sea, fíjense, ni siquiera ciudad, nada, o sea, pueblito, y o sea, nuestra reunión iba a ser un viernes, y el día en que yo llego a las horas que voy al súper, me la encuentro, porque escucho español, porque un niño estaba hablando español y yo, "Ah, español". Y entonces ya veo que viene la mamá y yo, ¿eres tú? No voy a decir su nombre porque no le he dicho, pero le digo, ¿eres tú? Y ya el nombre, y me dice que sí, y yo, me dice, ¿cuándo llegaste? Y yo, hace 7 horas, hace 7 horas. Entonces, fue muy impactante, o sea, porque, ¿cómo te explicas, no? O sea, ni siquiera lo planeamos, o sea, la reunión era hasta el viernes, nos vimos un sábado, no sé qué día era, faltaban días, y yo no le dije que llegaba antes, entonces es como, wow, o sea, de verdad todos estamos conectados, de verdad lo que tú haces, de verdad impacta en todo el mundo, o sea, en todo, Totalmente, sí, sí, sea bueno sí. o sea malo, ¿sabes? Entonces, sí, a mí definitivamente, o sea, les digo, esa fue la razón por la que yo dije, amo los idiomas, pero siento que mi ciclo en los idiomas ya, o sea, Ya terminó. ya terminó, ajá, porque me sentía como incompleta, o sea, como que sentía que algo me faltaba y, y así, o sea, aún así amando los idiomas era como, es que siento que debo de llevar esto a los demás, ¿saben? Entonces, sí, tu alma te va guiando y pues sí, a veces tienes diferentes propósitos en la vida. Y Exacto, sí, sí, sí. O vas terminando como que las etapas, o no sé cómo decirlo, ¿no? sí, Ajá, para sí, seguir como creciendo y así. sí, porque yo hoy en día puedo agradecer mucho a los idiomas, o sea, de verdad, con los idiomas yo desarrollé muchas habilidades, conocí o sea, gente que de verdad son un regalo hoy en día en mi vida y me dieron mucho, 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 pero ya cuando yo también tuve mis situaciones y aparte vi todo esto de la energía, o sea, dije, wow, o sea, es que es un mundo, o sea, es que esto me está dando muchas respuestas y como y como casi no me gusta preguntar, como no soy Escorpio, pues entonces por eso terminé en esto. Sí, Mm. así es. Pero haz de cuenta que terminaste, o sea, ¿cómo fue, o sea, ese cambio, pues, o sea, de estar En en el, los dos- idiomas a cambiar? en el 2023 seguía dando clases ya por mi cuenta Ah, sí, y me acuerdo. tuve una situación que esa la voy a mencionar en un episodio para explicar más, pero estaba Claro, vinculada al dinero, y ok. ahí fue donde yo me di cuenta de que el dinero es energía. O sea, porque tenía que juntar cierta cantidad y así. Y claro que Ujú. en el mundo, en esta 3D es como, no, pues vete a una planta, mi ciudad es industrial, entonces ve como a una planta, junta el dinero y paga, ¿no? Y entonces yo dije, no, no, o sea, aquí hay algo más, aquí hay algo más que yo sé que se va a mover. No entendía todavía en ese entonces muy bien todo, pero así como Pocahontas, o sea, siguiendo mi camino. Y al final del día, o sea, gracias a Dios, todavía tenía alumnos y todo, y, o sea, iba haciendo las cosas, iba aprendiendo e iba dando clases, pero fue donde yo dije, es que esto tengo que compartirlo, o sea, porque así como yo me sentí en esta situación donde sentía que no podía resolver las cosas y al final las terminé resolviendo, fue como,
esto lo tiene que saber más gente, porque ese es el tema del dinero, pero también me tocó ver a la par que me iba preparando a gente que se sanó, o sea, gente que tenía cáncer y de repente, pum, con todo lo energético se sanó, o gente que no podía caminar y salieron caminando del curso. Entonces, eh, ahí fue donde yo dije, no, esto tengo que llevarlo a más personas y poco a poco fui soltando lo de los idiomas. Fue muy difícil porque por Sí. muchos años tuve una identidad construida, o sea, fueron 13 años oficialmente, más los que yo di así, que gratis, ¿no? Clase gratis y que me gustaba pues explicar y así. Entonces, como que de repente el cambio de hoy, oye, ya no soy la teacher, ¿saben? O Ujú. sea, ya no soy Sí, sí, sí. Miss, ya no soy nada de eso, o sea, ahora qué soy, ¿saben? Entonces, como que ir teniendo esa nueva identidad, sí me tomó un tiempo, sí me tomó un tiempo, pero también por otra parte estaba viendo milagros, o sea, entonces yo decía, es que sí, esto es Esto ciencia, aparte. camino. Exacto. Ajá, y esto es ciencia, o sea, para cualquier persona que pueda decir, no, es que eso no existe, no, es que no es cierto, o sea, la energía es súper real. El 1% Ajá, de no lo... porque no se vea, no quiere decir que no exista, ¿no? Ajá, Perdón, te exactamente. interrumpí. No, 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 está bien, exacto, no porque no se vea quiere decir que no existe. Entonces, sí, o sea, esa fue la razón de decir, bueno, ok, hasta aquí llegamos en este aspecto, porque ya tampoco no podía como concentrar mi energía en ambas cosas, o sea, sí había un momento en donde podía sostener ambas, pero que bueno, aquí ya si hablamos como que los negocios son entidades, o sea, los negocios por sí solos son como una persona, por así decirlo. Digo entidad, no son persona física, pero son una persona energética. Entonces, pues esa persona energética, por así decirlo, requiere atención, requiere que le hables. Entonces, como que ya sostener ambas cosas ya se me estaba haciendo Mucho. como que me drenaba. Ujú. Entonces, Mm, ahí ujú. fue donde tuve que tomar la decisión como de o suelto y hago crecer esto y lo llevo a más personas, o intento estar malabareando con las dos, Entre ¿no? los dos, ¿no? Ajá, Ajá, sí, exacto. claro. Ajá. Sí, sí, Entonces sí. ahí fue donde dije, bueno, ok, pues a tomar decisiones. Creo que todo se basa en tomar decisiones. O sea, Sí, exacto. A siempre. veces no, o sea, como que a veces cuesta trabajo decir, no, es que no, no, tal vez no, no creo, pero pues sí, como dice, no, no puede ser, este, no puede servirle a dos amos, ¿no? Algo así dicen. Ajá, sí, 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 Entonces, sí. pues sí, 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 El que a dos amos sirve con uno queda mal, ¿no? Sí. exacto, algo así es. Ajá, Ajá. sí, entonces por eso les digo que esa fue pues la razón de tomar la decisión. Y sí, sigo amando los idiomas, me siguen gustando, sigo viendo cosas de idiomas, ya no tanto como antes, pero sí, están siempre en mi corazón, ¿saben? Sí, Sí, porque sí fue como una etapa bonita, ¿no? Para ti, como dices, ¿cuánto tiempo fue, no? Si fue un rato, sí, entonces, pues sí. Ah, sí, ujú. sí, sí, sí. Entonces les digo, pues no. O sea, no lo cambiaría por nada. Todo lo que soy el día de hoy me llevó, o sea, fueron los idiomas. Gracias a los idiomas fue que soy hoy quien soy. Y de hecho, estamos haciendo este episodio justo un día después del Día del Maestro, ¿verdad, Senia? Sí, 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 Nada es exactamente. casualidad, nada es casualidad. Sí, sí, Exacto. enseñar, y bueno, eso lo compartimos las dos, Eni y yo, aunque no hayamos como tal estudiado para maestras, educadoras o lo que fuera, pero creo que enseñar, no, digo, no toda la gente, desafortunadamente no toda la gente pues es así, ¿no? Pero creo que enseñar bueno, en inglés es como un asunto del corazón, ¿no? It's a matter of heart. Y creo que sí, o sea, creo que cuando estás enseñando, no solo eres tú quien enseñas, tú aprendes de la otra persona.
Creo que es un Exacto. eterno aprender del alumno y de que hay alumnos que de verdad, o sea, pum, te cambian la perspectiva que tienes, ya sea del idioma o de la vida. Sí, exacto. Sí, 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 porque como estás constantemente con varias personas, o sea, y ya cuando llevan más ritmo del idioma, pues conoces sus vidas, conoces sus gustos, conoces, ajá, su perspectiva o sus lentes, ¿no? Cómo ven el mundo con sus lentes. Eso sí también es muy bonito. Ajá. Sí, sí, y definitivamente, o sea, bueno, nosotras que estamos en los idiomas, yo siempre les decía a los alumnos, es que más allá de que sea una obligación o que tengas que aprender el idioma o que lo requieras para un trámite, velo como una herramienta más, un juego más, o sea, con un idioma puedes entender más memes, puedes entender más TikToks, o sea, ¿por qué no? Sí, ¿Saben? sí, sí. Puedes entender Exacto. videos, puedes hallar al amor de tu vida, puedes hallar nuevos amigos, entonces tienen muchas cosas bonitas los idiomas, solo que Ujú. tienen mucha carga energética de que no, es pesado, es difícil, y así. Entonces, pero no, o sea, realmente tienen muchas bondades. ¿Que tienes que ser disciplinado? Sí. Y era lo que comentábamos en ello antes, todo requiere disciplina, así sea Exacto. energético, 70% es energía, 30% es terrenal. Sí, te van a Ujú, llegar clientes, pero les tienes que responder mensajes. Sí, te van a llegar clientes solitos, pero pues hay que dar seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, en un idioma es igual. ujú. Sí, se te puede trabajar para que aprendan más fácilmente, pero pues también tienes que hacer los exámenes, ¿saben? Entonces, sí, todo funciona. Es un balance entre saber combinar la disciplina y pues lo energético. Ujú. Muy bien. Exactamente. Pues que hemos llegado a al final de de este podcast. No sé si quieras darles por último alguna frase, algún consejo para las personas que se han interesado en estos temas. Ujú. Pues si yo tuviera que darles un consejo o te tuviera que dar un consejo y estuvieras ahí conmigo, lo que yo sí te diría es que te escuches a ti, porque si te escuchas a ti, vas a saber lo que quieres después. Porque a veces, bueno, yo rápido así, Ujú, yo empecé a dar clases así de mis papás, ah, da clases, bueno, pero dije, creo que sí me gusta, creo que sí me gusta. Luego empecé a dar clases ya después en escuelas, pero me decían, es que tú no sirves para esto, es que tú no, tú no, tú no. Pero es que a mí me gusta, o sea, sí me gusta, veo que están aprendiendo, veo que les gusta cómo enseño. Y dije, pero yo voy a seguir. Y siguieron, es que tú no sirves para esto, me peleé con muchas personas. Pero dije, pero es que yo lo quiero hacer hasta que dije, no, o sea, si la gente no está de acuerdo como yo lo hago con mis lentes, así como con mi perspectiva, pues yo voy a hacer una academia de francés porque me gusta, me gusta. Y eso fue, bueno, yo empecé a dar clases en el 2007, pero ya cuando yo dije, yo quiero dar clases y me voy a meter en redes sociales fue en el 2019. Y pues enos aquí, ¿no? Entonces, ujú. pues es lo que o sea, confía en ti, no tengas miedo. A veces puede ser, como dice, ¿no? Que estás como contracorriente, pero si es algo que tú quieres, que es para ayudarte a ti o ayudar a los demás, no pierdas de vista esa llamita, digamos, esa llamita para qué. Porque eso es como que tu motor, vaya. Y no está bien, no está bien que sigas el motor de alguien más o lo que alguien te piensa que es que esto es para ti. No, no, no. Tú escúchate a ti, es lo que yo diría. Creo que ahí las dos, creo que también esa es la energía que nos une a Zenia y a mí, y como les decía yo hace rato, como Pocahontas, ¿no? O sea, siguiendo lo que el corazón me decía, digo, Pocahontas seguía a John Smith, pero bueno, aquí pongámoslo como el sueño, ¿no? O Ajá, sea, y tu la corazón brújula. es Ujú, exacto, la brújula. Entonces, sí, igual que Zenia, yo concuerdo, y sí, definitivamente a veces cuando no encajas en un sistema es porque pues vienes a crear algo nuevo. Y es difícil al principio porque nadie va a creer en ello más que tú, pero con eso está bien. Al final del día exacto. da sus frutos y al final del día te van a preguntar ¿y cómo le hiciste? Entonces, sí. Ujú.
Pues muchas gracias, ha sido un honor tenerte aquí. Si les interesa más de todo de los idiomas o alguna otra cosa de la que hablamos aquí que les gustaría que profundicemos más, pues déjenoslo en comentarios y ya nosotros nos pondremos de acuerdo para preparárselos, ¿ok? Sí, sí, porque ya no hablamos de eso de las energías que dijiste de Transilvania, de los celtas, de eso ya Ajá, se nos sí, parte 2 esa luego, ¿eh? continuará, to be continued. Exacto, así que Sí, escríbanlo ahí para que, para que nos digan qué es lo que les interesa saber más. ajá, y Sí, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Así claro que que nos sí. vemos pronto y muchas gracias nuevamente. Bye Sí, bye. muchas gracias. Merci. Bye. Ujú.